En la narrativa del caballo de Troya de J. J. Benítez, la resurrección de Jesús adquiere una perspectiva única y fascinante. Acompáñanos en este viaje a través del relato que desafía las concepciones tradicionales sobre el que es sin lugar a dudas el evento más significativo de la historia cristiana. Sumérgete en el misterio y la profundidad de la resurrección de Jesús, según la visión de Benítez, donde los detalles desconocidos y las revelaciones sorprendentes nos invitan a replantear lo que creemos saber. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre la maravillosa saga de libros del investigador español J. Benítez. Los últimos minutos de la misión de Jasón en Jerusalén debían transcurrir precisamente lo más cerca posible del sepulcro. Caballo de Troya tenía especial interés, como es lógico, en averiguar si la pretendida resurrección de Jesús de Nazaret era o no una realidad objetiva, o por el contrario, una leyenda. Con gran desconcierto por parte de Jasón, una de las máximas preocupaciones de José de Arimatea era acertar con el epitafio que debía grabarse en la fachada rocosa del sepulcro donde reposaría el cuerpo de su maestro. José traía escritas incluso algunas frases que dio a leer a Jude y a Juan respectivamente. Con gesto grave, los tres hombres discutieron sobre el posible texto, llegando a la conclusión de que la última era quizás la más adecuada. Jasón le rogó a Juan que le pasara el trozo de pergamino, y en arameo leyó lo siguiente: Este es Jesús, el Mesías. No hay aquí oro ni plata, sino sus huesos. Maldito sea el hombre que lo abra. El saqueo de tumbas estaba a la orden del día en Israel, pero no podía encajar la falta de fe de aquellos íntimos de Jesús de Nazaret que no dudaban en calificar a Galileo de Mesías, renunciando por completo a la idea de su resurrección. Era tan triste como anacrónico. Una vez decidido el epitafio, José mostró la frase elegida a la madre de Jesús, pero María se negó a leerlo. Y clavando sus ojos en cada uno de los presentes, les reprochó su desconfianza con un lapidario comentario: El Mesías escribirá su epitafio con una sola palabra: resucitó. Pero dejemos que sea la genial narración, hecha por la producción de Fonolibros, que nos transporte hasta ese momento histórico. Poco antes de las 12 de la noche, preocupado por encontrar alguna fórmula que me permitiera observar la boca del sepulcro con un máximo de nitidez y seguridad, inicié la ascensión del Olivete. ¿De verdad se produciría la gran hazaña? ¿De verdad tendría la grandiosa oportunidad de comprobar con mis propios ojos el anunciado prodigio de la resurrección? 9 de abril, domingo. Hacia la 1 de la madrugada me dirigí al sepulcro. Todo se hallaba en silencio y en calma. En ese instante, una duda mortal me secó la garganta. ¿Y si hubiera llegado demasiado tarde? ¿Y si la supuesta resurrección hubiera ocurrido ya? Desde mi puesto de observación, pude ver cómo los soldados
que montaban guardia en el callejón o antesala de la cripta habían encendido una hoguera. A pesar de mi proximidad, la boca de la cámara funeraria no era visible desde aquel improvisado observatorio, desde un palomar. A las 2:40 ocurrió lo inexplicable. Noté algo raro, como una sacudida, o quizá la palabra más exacta sería vibración seca, casi instantánea, sin ruido. Mi primera impresión fue confusa. No había viento. Si se trataba de un nuevo sismo, Eliseo lo registraría al instante y me daría aviso de inmediato. Pero la voz de mi compañero siguió muda. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando una nueva sacudida o vibración o descarga azotó el palomar junto al cual me encontraba, y a juzgar por el desconcierto de los centinelas del sepulcro, ellos sintieron como yo el inusual movimiento. Las vibraciones parecían encadenadas. Se sucedían casi sin interrupción. Las palomas volaban asustadas y al mismo tiempo un zumbido durísimo, más afilado que el de un tirador, me taladró los oídos. Creí enloquecer. Traté de proteger los oídos con las manos, pero aquel pitido seguía clavado en mi cerebro. Caí al suelo medio inconsciente y cuando pensaba que mi cabeza iba a estallar, todo cesó. Observé luego a los soldados medio tumbados en tierra, gritando y sujetándose el cráneo con las manos. A las 3:10, en mitad de aquel espeso silencio, algo como un rugido, como una mano de hierro que se arrastrase sobre una roca. Así empecé a oír el lento, muy lento, deslizamiento de una piedra sobre otra. Uno de los levitas, que habían llegado junto a los legionarios, asustados, empezaron a retroceder, gimiendo y tropezando los unos con los otros. ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Sí, se mueven! ¡Sí, se mueven! ¡No puede ser! De pronto, el ruido de la losa cesó, y casi simultáneamente brotó una llamarada de luz. No fue fuego, ni tampoco una explosión. Solo puedo decir que se trató de luz. Una lengua o burbuja o radiación luminosa de un blanco azulado inenarrable. Se prolongó instantáneamente hasta los árboles más cercanos. En décimas de segundo desapareció. Me revolví inquieto. Allí, por supuesto, había ocurrido algo anormal e inexplicable a la luz de toda razón. De la tumba, y de eso doy fe, no salió persona alguna. Pero, ¿quién podía aparecer por aquellos escalones de no haber sido el propio Jesús de Nazaret? Recogí mi vara y corrí sin aliento hasta el borde de los escalones. Los legionarios, con los ojos muy abiertos, continuaban en tierra. Comencé a bajar los peldaños para aventurarme por entre los árboles. Sin embargo, algo me detuvo. Tomé aliento y traté de pensar. Tenía que volver. Era preciso. Pulsé la conexión auditiva y le rogué a Eliseo que no preguntara nada, pidiéndole: solo háblame sin parar hasta que yo te avise. Eliseo no hizo preguntas, consciente de que algo grave me sucedía. Trató de animarme. Tengo un libro entre mis manos y quiero leerte algo. Está saliendo un nuevo sol. Dicen que deja estelas de libertad. Dicen que es la esperanza dormida hasta hoy en la otra orilla. Ya no escuchaba a Eliseo. Contaba 1, 2, 3, 4 escalones. Solo me faltaba uno. Inspiré varias veces y a la luz de la luna me aproximé a la fachada de la tumba. Las 2 piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Y me dije, si los 20 guardianes estaban allá arriba, ¿quién ha hecho robar estas moles? El peso total de las mismas tenía que ser superior a los 700 kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón.
Empecé a sudar. Me asomaba. Y si no estuviera, tengo que hacerlo. Eliseo continuaba leyéndome desde el módulo. Mira al oriente. Hacia el oriente de ti mismo. Necesito una antorcha. Está amaneciendo en la costa de tu mirada. Ya brilla la nueva estrella. Bajé las escalinatas con una tea que había recogido arriba en la fogata. La luz rojiza inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más. Y al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra, vacío. Y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El miedo había desaparecido. Jesús de Nazaret no estaba, pero en mis oídos seguían repicando los últimos versos de Eliseo. Ya llega. Ya tienes mi señal. Dejé que el llanto cayera sobre el suelo de aquel lugar, mientras una paz infinita aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno, y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo había sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido con una jeringuilla. Como si aquel cuerpo de 1,81 m se hubiera evaporado. La posición de la sábana deshinchada sobre sí misma no admitía lugar a dudas. Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver, los lienzos jamás hubieran quedado en aquella impresionante posición. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones, después las piedras que ruedan, empujadas por una fuerza invisible, y por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande milagro de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30, para empezar a intuir lo que había sucedido en el interior de aquel sepulcro. Fue el análisis de aquellos lienzos lo que nos dio una pista. Como anticipo, puedo decir que la resurrección del Galileo, el hecho físico y milagroso de su resurrección, se produjo pocos minutos antes de la desintegración de sus restos mortales. Nada tuvo que ver una cosa con la otra. El cadáver se había esfumado, sí, pero antes, insisto, Jesús había hecho el gran prodigio. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. A las 3:30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados, como mudos testigos de la más sensacional noticia: la resurrección del Hijo del Hombre. A las 5:42 horas de aquel domingo de gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol, y al elevarnos hacia el futuro, una gran parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret.